Un atalaya es aquel que está literalmente en una torre alta, que eso es lo que se hacía en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos. Se posicionaba un hombre o en ocasiones varios en una torre alta y esa persona tenía la función de ver, identificar desde esa torre por dónde venía el enemigo, identificar por dónde venía el ataque, identificar por dónde venía el campamento enemigo tratando de atacar, identificar por dónde venían esas amenazas al reino. Normalmente se ponían en el área adyacente a las murallas de la ciudad, porque todas las ciudades en aquellos tiempos se usaba que estuvieran amuralladas todo alrededor de las ciudades. Entonces siempre se ponían en las murallas, en un espacio, en una torre bastante alta, que pudiera ver a distancia y diera la voz de alerta. En aquellos tiempos se usaba lo que era la trompeta, y cuando se usaban diferentes tipos de torres, se usaba también personas que fueran corredores ligeros, porque había momentos que estaban en torres específicas que tenían que bajarse de la torre y dar la voz de alerta de atalaya. Había momentos, por ejemplo, que cuando estaban en guerra, vemos cómo habían situaciones específicas donde pasaba algo en la guerra y ese atalaya tenía que correr a darle la voz de alerta al rey donde quiera que estuviera. Vemos que pasó con el rey David, que un atalaya fue que le fue a avisar de ciertas situaciones en la guerra, no recuerdo en cuál de ellas fue, y vemos que esa era la función del atalaya. Entonces, cuando hablamos de atalaya en el día de hoy, llevaremos ese concepto de lo que fue en la antigüedad y lo llevaremos a lo que es un atalaya en los tiempos de hoy, en los tiempos, basándonos en los tiempos bíblicos, pero llevando esa palabra al día de hoy. Estaremos leyendo las escrituras, estaremos en Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al 5. Ezequiel 33, 1 al 5, y dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajese yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viese venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyese el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Vemos aquí al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel pertenece a uno de los cuatro profetas mayores. Literalmente, el profeta Ezequiel fue un hombre que Dios llamó como sacerdote, que llamó como profeta de Dios. Entonces vemos que él ya estaba listo casi para ser ordenado sacerdote en el templo en Jerusalén, y viene todo este problema que ya el profeta Jeremías, que también fue otro atalaya de aquellos tiempos, ya había anunciado que venía cautiverio, que venía un tiempo de juicio, que venía un tiempo difícil. Entonces duró Jeremías 20 y pico de años anunciando y no le hicieron caso, que venía Nabucodonosor, que iba a arrasar con todo, que se iba a llevar el pueblo cautivo, pero no le creían. Entonces vemos cómo le tocó vivir a Jeremías, a Ezequiel, perdón, lo que ya Jeremías como profeta del Señor había anunciado. Ezequiel, repito, ya estaba casi listo para ser ungido como sacerdote en la casa del Señor, pero vemos cómo este cumplimiento de esta palabra no se pudo dar porque fue llevado cautivo a Babilonia. Dice que estando en las orillas del río Quebar, recibió visiones de Dios, donde Dios le mostraba literalmente, ahí es que conocemos la parte de las escrituras del primer capítulo de Ezequiel, donde habla de aquellos seres vivientes que él veía, con muchos ojos y con ruedas que apuntaban y caminaban en diferentes direcciones. Entonces eso tenía un mensaje que Dios le estaba dando a él en ese tiempo, porque no lo entendía. Y vemos como Dios también le dice a este hombre, a Ezequiel, habitas en casas rebeldes que tienen ojos y no ven, porque él quería que él se levantara como atalaya, que él se levantara a prevenir al pueblo, que él se levantara como lo había hecho Ezequiel en Jerusalén, lo había hecho Jeremías, perdón, en Jerusalén. Él quería que él lo hiciera de la misma manera cuando se lo llevaron cautivo. Nuestro Dios Todopoderoso lo unge, lo empodera para ser el profeta
de aquellos tiempos, cuando él ni siquiera pensaba que ya no iba a haber futuro para él, que ya no iba a ser profeta porque había sido llevado cautivo. Cautivo, estamos hablando de una persona esclava, de una persona que no tiene derecho, de una persona que no tiene privilegio, y él literalmente, al igual que muchos en aquel tiempo, pensaban, ok, ya, me llevaron como esclavo, me llevaron como cautivo, hasta aquí llegó mi vida, todo se destruyó. Pero ya nuestro Dios tenía un plan específico para Ezequiel, y lo había ya nombrado como atalaya de su pueblo. Vemos que en estos versículos que acabamos de leer, dice que fue nombrado atalaya. El Señor lo llama atalaya varias veces, porque Dios le dice, yo te puse por atalaya de este pueblo rebelde. En Ezequiel 3:16 lo dice, y lo acabamos de ver en estos versículos, y luego lo recapitula nuevamente en el 7, cuando le dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Un atalaya es aquel vigilante que está en la torre. Y como ya no estamos en esos tiempos de esas guerras, de esas torres, de esas partes de la ciudad fortificada, ya no estamos viviendo esos tiempos. Los atalayas de nuestros tiempos están en las familias, los atalayas de nuestro tiempo están en las iglesias, los atalayas de nuestro tiempo están dentro de nosotros y somos nosotros, porque cada cristiano tiene la función de atalaya, tiene ese don de parte de Dios de mirar el mal, como decían aquellos, de mirar que viene las acechanzas del enemigo, de mirar los planes del enemigo y mirarlo y saberlo distinguir a distancia. ¿Qué es lo que el enemigo está planeando en contra tuya? ¿Qué es lo que el enemigo está planeando en contra de tu casa? Y eso es algo que el Todopoderoso va desarrollando poco a poco en ti.